Pam Bondi, la fiscal general de los Estados Unidos, estuvo hoy frente a frente, mesa de por medio, con el presidente Donald Trump en la Casa Blanca. Presumió la victoria obtenida contra el cártel de Sinaloa, después de la aceptación de culpabilidad del último capo de la vieja guardia, Ismael El Mayo Zambada. Bondi explicó a Trump: ayer ocurrió una gran victoria. El Mayo se declaró culpable de 2 cargos graves. Reconoció haber fundado y liderado el cártel de Sinaloa. Durante 45 años sobornó a políticos, militares y policías para operar libremente. Pam Bondi calificó al Chapo Guzmán y al Mayo Zambada como los peores narcotraficantes del mundo. Le dijo al presidente Trump que incluso en la serie Narcos se retrata la vida de estos 2 capos, sus lujos y poder. La fiscal Bondi adelantó el final de la serie en la vida real. El Mayo Zambada, dijo, terminará sus días muriendo en una prisión estadounidense. Ayer ocurrió una gran victoria. El Mayo se declaró culpable y junto con el Chapo fue el cofundador del cártel de Sinaloa. Sobre estos tipos hay incluso una serie de narcos en Netflix. Bueno, ahora sabemos el final. Morirá en una prisión estadounidense. Ellos, el Chapo y el Mayo, son algunos de los peores narcotraficantes del mundo y ahora pasarán cadena perpetua. Y eso es muy importante porque estos tipos y otros en todo el país, en todo el mundo, han traído a nuestro país drogas, cocaína, heroína, fentanilo y metanfetamina. Las declaraciones del Mayo ante el juez Brian Cogan deben estar respaldadas con pruebas. Esto demanda, exige la presidenta de la República. Deben dar los nombres de quienes recibieron los sobornos. La presidenta reiteró no haber recibido información de cómo llegó el Mayo a Estados Unidos. Con uno, Julio Sánchez informa. ¿A quién le daba dinero el Mayo Zambada? Reviró la presidenta Claudia Sheinbaum al ser cuestionada sobre los presuntos sobornos del capo a policías, militares y políticos. Pues tendría que haber una denuncia, ¿no? O sea, porque puede decir este tema, pero ¿a quién le daba dinero? De acuerdo con lo que planteó, pues tendría que haber una denuncia, ¿no? En particular. Insistió que Estados Unidos no ha dado información sobre la captura de Ismael Zambada el 25 de julio de 2024. ¿Cómo es que llega a Estados Unidos? ¿Cuál es la declaración formal del entonces gobierno del presidente Biden frente a esa detención de cuando llega él a Estados Unidos? Su declaración de culpabilidad, las declaraciones de su abogado y las declaraciones de las autoridades. Yo creo que vale la pena analizarlo. Aunque a la fecha no hay respuesta, presumió que en Washington reconocen a su administración en materia de seguridad. Bueno, ayer la propia fiscal de Estados Unidos dijo claramente que hay colaboración con el gobierno de México en la reducción de los delitos y en pues, todo lo que se tiene que hacer contra los grupos delictivos de la delincuencia organizada. Y dejó atrás el desencuentro con la DEA sobre el operativo Portero, para resaltar las declaraciones del director de esa agencia estadounidense, Terry Cole. Lo que más me llamó el día de ayer la atención, no sé si se dieron cuenta, lo que dijo el director de la DEA, dice en su declaración: hemos derribado a 3 grandes narcotraficantes. El primero, García Luna. El segundo, el Chapo. Y el tercero, el Mayo. O sea, pone el director de la DEA al mismo nivel a 2 conocidos capos de la droga y al que fue secretario de Seguridad de Calderón. Con uno, Julio Sánchez. Mientras la fiscal de Estados Unidos y el director de la DEA reconocen el apoyo de México en el combate a la delincuencia,
El asesor de la Casa Blanca, Stephen Miller, afirmó que la Ciudad de México está dominada por el crimen organizado. La presidenta de México pidió a la Secretaría de Relaciones Exteriores y al Gabinete de Seguridad hacerle llegar a este señor Stephen Miller las cifras del combate a la delincuencia y sus resultados. Le pedí a la Secretaría de Relaciones Exteriores y a la Secretaría de Seguridad que le hagan llegar a este asesor de la Casa Blanca, a Stephen Miller, las cifras de la Ciudad de México, que a lo mejor no las conoce. La reducción de homicidios en la Ciudad de México del 2018 a la fecha es casi del 60%. Vale la pena hacerle llegar también el número de ciudadanos estadounidenses que viven en la Ciudad de México, que son un número muy importante. El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, evitó responder a las revelaciones del Mayo Zambada y su abogado, Frank Pérez, sobre los sobornos a políticos, militares y policías. El gobernador pidió no tocar el tema. Sobre el llamado a la paz hecho por el narcotraficante mexicano, el gobernador dijo no tener comentarios, a pesar de la violencia que azota al Estado desde el secuestro, traslado y captura del Mayo en Estados Unidos hace más de un año. No, de eso no me pregunten. Para Sinaloa. No, de eso no, porque ya pasó. Y menos voy a discutir con algún abogado. Ese es el tema. Pedía paz para Sinaloa también. Que pasaran, que ya no se estuvieran confrontando entre esos grupos. No tengo opinión al respecto.